Shabbat Shalom para todos. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Uy, solo 2, 3 se sienten bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta su casa, nuestra casa, amados hermanos. Lugar donde Elohim estableció colocar su nombre para que su pueblo Israel se reúna para adorarle, exaltarle, glorificarle y formarse como pueblo. Amén. Nuevos comienzos. Estamos en el principio. Qué gusto, qué bendición es poder estar con todos ustedes nuevamente en este nuevo inicio de Torah que traerá Adonai Elohim para nosotros. Qué formación trae. Esperamos y anhelamos que sea en ascenso. Yo anhelo ascender más, seguir creciendo, seguir ascendiendo. Pero a veces el ascender tiene un precio, ¿no? Tiene costo. En nuevos comienzos, y lo hablábamos en Shemini, esta semana que culminábamos la festividad de Shemini, Baruch Hashem, hablábamos de ese nuevo ciclo, de esos nuevos comienzos, de esa nueva preparación. Pero ¿cómo nos vamos a preparar este nuevo ciclo de estudio de Torah? Parashá número 1, Bereshit, que puede traer a nuestro entendimiento en el principio, desde el origen, ¿sí? Por causa del principal. Amén. Ahora un año atrás, hablábamos con base por causa del principal. ¿Se acuerdan? Hablábamos de Israel, hablábamos de Yeshua, hablábamos todo lo comprometido desde el inicio que estaba el pueblo de Israel, desde cómo Adonai Elohim quiso hacer todas las cosas con el sentido del por qué y para qué, y veíamos a la luz de la palabra desde la creación, veíamos a Israel y a Yeshua a causa del principal. ¿Lo recuerdan? Eso lo hablamos ahora un año con el favor del Padre en la parashá número 1. Hoy, con el favor de Adonai Elohim, vamos a hablar desde el origen. Desde el origen que tiene implícito el capítulo 1 de Bereshit. Dicen algunos sabios estudiosos de la palabra que Bereshit es un libro muy especial, que en Bereshit está compendido todos los 5 libros, pero que en el capítulo 1 de Bereshit está todo Bereshit. Impresionante, bastante significativo, bastante llamativo. Esta parashá o esta porción va desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 8. ¿Estamos? Aplíquese para que usted en cada ciclo se esté no solamente leyendo, sino estudiando la Torah, y con la información que usted recibe aquí, usted se debe ir a aplicarla. A usted de nada le sirve, amados hermanos, sentarse aquí 2 horas a escuchar al pastor, irse a su casa y seguir como si nada. A usted eso no le sirve de nada. A usted eso no le está sumando ahí arriba. Ay, Señor, yo tengo 54 horas de escuchar al pastor, y créame que eso es bastante. Pero a usted no le van a aplicar cuántas horas escuchó, sino cuánto aplicó de lo que escuchó. Cuánto aplicó. Porque no solamente serán los oidores los que serán justificados. No, no van a ser justificados, sino los hacedores. Usted necesita aplicarse, estudiar la porción toda la semana, una porcioncita diaria. Usted se alimenta, chévere, mantiene enriquecido espiritualmente, mantiene fortalecido espiritualmente, y el sábado usted viene a recibir las herramientas, las pautas para su vida, para que aplique lo que estudió toda la semana. Por eso le digo, traiga el cuaderno. Ay, yo esto no lo estoy haciendo.
me toca empezarlo a hacer. Porque tú te tienes que calificar tú mismo, tú misma. ¿Qué tanto haces y qué tanto no haces de la palabra? Hay palabra que viene fuerte para mi vida, pero por fuerte que sea, tengo que buscarle el aplicativo, porque la palabra siempre te va a confrontar. La palabra siempre te va a desnudar delante del Padre. La palabra siempre te va a cortar los sobrantes. La palabra va a cortar, a herir tu ego, tu altivez, tu orgullo, tu pensamiento inadecuado, la inmoralidad sexual. Tantas cosas con que la palabra viene y te quiere confrontar. Entonces usted viene y en amor recibe la palabra y usted se sincera consigo mismo delante del Padre y usted dice: por favor, Padre, ayúdame, que esto lo tengo que aplicar en mi vida, porque o si no, las 2 horas que usted va a estar aquí sentado escuchándome, las perdió. Las perdió. Sépalo de una vez. Si usted no le hace aplicativo a lo que escucha aquí, no hizo nada. Pastor, yo estuve todas las 54 porciones, pero seguí siendo el mismo, la misma. ¿Qué has hecho? Nada. Arranque de cero a ver si esta vez pues iba a aplicar. Amén. Y les hacía una pregunta: ¿sumas a la restauración del diseño original o ayudas a su decadencia? Y en estos primeros versos de la parashá, que me encantan tanto, empezamos a ver, y me traje esta versión bíblica por eso, porque el verso 1 tiene un subtítulo: creación. El verso 2, caos. Y el verso 3, restauración. Por eso les dije: creación, caos, restauración. En pos, ¿esto en qué? En pos de restaurar el diseño original, amados hermanos. Escúcheme esto que le voy a ir diciendo, por favor. Si verdaderamente vamos a comprender la declaración que da inicio a la Biblia, debemos entender que antes del principio, empiéceme a escuchar de una vez, porque Bereshit tiene algo especial, y es que es un poquito complejo. Bereshit, es la primera parashá, es un poquito complejo. Usted tiene que abrir bien su entendimiento. No se recueste ahí, menos los que están en esta silla, porque se duermen. Siéntese en el filito de la silla, esté atento, porque le da sueño y se duerme. Porque yo necesito que usted me entienda lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando en pos del origen de todas las cosas. Si verdaderamente vamos a comprender la declaración que da inicio a la Biblia, debemos entender que antes del principio no había ni cielo ni tierra, no había grandes opuestos ni dualidad. Solo existía el pensamiento, conciencia original del Creador. El pensamiento de Ejad, de unidad. ¿Me está entendiendo? Muy posiblemente no, porque apenas estamos en pos de. Desde ese punto de vista de lo que le estoy tratando de decir, todavía no explicar, el Creador y la creación son una unidad. Empiece a entender esto. El Creador y la creación son una unidad. Así que no podemos estar tan separados del Creador como imaginábamos estar. Porque si estamos dentro de la creación, estamos muy cerca del Creador. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿sí o no? No había antes del principio, no había cielo y tierra, no habrían los opuestos, día, noche, agua, tierra, no habían los opuestos. Solo había aquel pensamiento, aquella conciencia original del Creador que genera aquella ejad, aquella unidad. Amén.
¿En qué momento? Pregúntese esto. ¿En qué momento? Si esto es una ejá del creador con la creación, ¿en qué momento lo creado se empieza a independizar de su creador? ¿En qué momento? Lo creado se empieza a independizar de su creador. Porque lamentablemente aquí hay una cantidad de criaturas a nivel del mundo muy independientes de su creador, muy independientes de la creación, enseñoreados aún de la misma, ¿sí o no? Pero empiece a pensar, ¿en qué momento lo creado se empieza a independizar de su creador? La Biblia, amados hermanos, lo hemos hablado aquí, la Biblia es un código y es un código cósmico. Ay, pastor, usted ya nos está empezando a hablar con palabras raras. No, no se asuste. Son palabras normales y naturales si vamos a hablar de este libro. Porque esto nos habla del cosmos, de lo que es toda la creación. No se asuste. Entonces la Biblia, para que usted lo sepa, y parte desde Bereshit, es un código cósmico, pero escúcheme esto, universal, donde la sabiduría y la tecnología ancestral y universales es la clave para su entendimiento y nuestra transformación. Eso está en Bereshit 1. Pastor, yo nunca leí eso. Ahorita lo vamos a mirar, no se preocupe. Esto es un código cósmico universal donde la sabiduría y la tecnología ancestrales y universales son la clave de nuestro entendimiento y nuestra formación, siendo parte de lo que es la creación y el creador, para que me vaya entendiendo. Aunque apenas podamos apreciar el alcance y la verdadera complejidad de la creación, porque dígame que usted ha entendido toda la creación. No, es compleja. Y no estamos llamados a eso. Muchas gracias, sí Señor. Porque en eso se debate la ciencia, en eso se debate la filosofía. Queriendo encontrarle el sentido, el significado, dónde empezó, cómo surgió, de dónde salió, cómo se hizo. Y ahí es donde se ha ido independizando la creación de su creador. ¿Me está comprendiendo? A veces, y lo leemos en la palabra, y Adonai Elohim lo dijo en algunas instancias, que a veces la mucha letra, la mucha sabiduría de letra, de conocimiento, no nos juega una buena pasada. Envanece, daña. Ay, pastor, discúlpeme la expresión. Ay, pastor, entonces nos vamos a quedar ahí pues como tapados, como bruticos. No, balance, balance. Hay cosas que usted y yo no las necesitamos saber. A usted y a mí, que nos decimos ser hijos de Elohim, solo nos debe bastar que Elohim lo dijo. Punto. Punto. Sencillo. Ya, no se mate la cabeza. Porque en el momento que usted se quiere matar la cabeza, ¿qué será que el chaval se inicia el viernes a la caída del sol? ¿Será que la luna aquí, que allá? Te empiezas a independizar de tu creador. Te empiezas a independizar de tu creador. Ay, pastor, entonces no me debo cuestionar. Claro, pero váyase aquí. Aquí, cuestiónese aquí. Porque a usted aquí no se le presenta otro libro, ni mayor, ni igual, ni por debajo a este que siempre pongo aquí encima. ¿O usted qué otro libro me ha visto puesto aquí encima para enseñarle a usted la palabra? La Torá. La Biblia. Hoy traje la textual cuarta edición y el Nuevo Testamento judío. Biblia. Amén. Baruch Hashem. Aunque apenas podamos apreciar el alcance y la verdadera complejidad de la creación, la esencia de la sabiduría divina
que está plasmada aquí en la Biblia es la simplicidad en sí misma. La unidad del Creador y la creación es lo que va generando la armonía, o debería haber generado la armonía en toda la vida. Por lo tanto, comprender la Biblia es conectar o reconectar con el Creador, pues es una conexión que una vez tuvimos y luego perdimos. Conectar con el Creador es experimentar la unidad que trasciende a los opuestos. Por consiguiente, nuestras esperanzas para un año nuevo, para un ciclo nuevo, son idénticas al objetivo de la vida misma. Escúcheme esta frase: regresar los muchos al uno. Regresar los muchos al uno. Esa es la esencia de lo que hay aquí. Juan 17, para que lo vamos afilando, para que le vamos dando peso bíblico a esto. Verso 20. Yo le leo, por favor. Yo quiero que usted me escuche, que esté muy atento, atenta. Amén. Escúcheme con atención. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. 21. Para que todos, ¿qué? Todos sean uno. ¿Me está entendiendo? Así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los muchos, amados, mire, los muchos nos hagamos uno en Él. No uno en nosotros. Uno en nosotros no sirve, no funciona. Uno en Él. Que los cientos que habemos aquí podamos ser un hito en Él. Todos cabemos en Él. Todos calzamos como una piecita clave exacta ahí y engranamos el uno con el otro. Y todos nos hacemos uno en Él. Amén. ¿Verso cuál? Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean ¿qué? ¿Para qué es la kabod, la gloria de Elohim? Para que podamos ser uno, para que podamos ser ejad. Recuerde lo que le estoy diciendo: creador con la creación es una ejad. Y Él desea que todos seamos una ejad en Él. Y como creación no nos alejemos del Creador. No, Él nos da su gloria. No para que usted saque pecho. No para que usted se crea encima de su hermano, de su hermana. No para que usted mire rayado a su hermano. No. Es para que nos podamos acoplar y seamos uno delante de Él. Yo en ellos, primero Él en nosotros. Mashiach. Si Mashiach no está en nosotros, ¿qué hacemos? Aquí no habría ni uno. Aquí no estaríamos ninguno. Si Mashiach no está en nosotros, dice: yo en ellos y tú en mí. Es como si cogiéramos 3 piezas y las metiéramos y formáramos una. ¿Se está viendo? Hermoso, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, ¿para qué? Para que estén, mire, para que estén perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también me has amado a mí. Yo le hago una pregunta a usted, y usted se lo pregunta al que está a su lado, o no sé si lo quieras hacer. Búsquele o busque usted ahí en su hermano en dónde está el pliegue, la conexión, o dónde se pega la oreja. Que usted diga: ay, aquí mira, aquí fue donde la pegó Elohim. Aquí. La palabra me habla perfectamente unida. Si usted ve dónde va la oreja, usted no le ve conexión entre la piel y la oreja. Es como si fuera una sola pieza. Una sola pieza.
donde se le conectan los brazos, los pies. Usted puede, ay, aquí hay una cicatriz donde Él nos unió. ¿Dónde usted ve eso? Es como si fuéramos una sola pieza creada. Eso es lo que Él está diciendo que debemos ser. Perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Yo veo mis dedos perfectamente unidos a mi mano. Yo no veo dónde empieza y dónde termina. No, yo veo aquí una sola tira de piel. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Hay una perfección de unidad en esta creación. Y aquí, según lo que estamos leyendo en Juan, dice que debemos ser perfectamente unidos. No puede haber distinción entre que el dedo termina aquí y aquí sigue la mano. O que la oreja está aquí y el ojo acá, entonces aquí hay que hacerle, ay sí, junticos, pero usted ahí, yo acá. No. Eso no es lo que estamos leyendo, amados. ¿Me está entendiendo? Porque me has amado desde antes. Escuche esto, que esto se va colocando interesante. Voy a leerle el 24. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos, no está diciendo de todo el mundo, no está diciendo de todos, aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, origen. Antes de la fundación del mundo hay un origen de las cosas. No inició el origen ahí. Ahorita llegamos allá, para que me vaya entendiendo y no se me vaya a complicar la existencia. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y qué? Y yo unido con ellos. Primera de Corintios, para que le complemente usted ahí, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Porque de la manera que el cuerpo es, ¿qué? 12:12. Primera de Corintios 12:12. Porque de la manera que el cuerpo es, ¿qué? Y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es el Mashiach. Porque por un solo espíritu, escuche esto, nos sumergimos todos en un solo cuerpo. Tanto Yehudís como no Yehudís, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Verso 14, pues el cuerpo, ¿qué? No consiste de un solo miembro, sino de muchos. Nos está hablando de uno, pero con muchos. Uno con muchos. Por eso el regresar de los muchos al uno. Amén. En esta frase introductoria de Bereshit, la Biblia nos ofrece la clave para superar la inevitable negatividad de la vida. Ser plenamente conscientes de la unidad del Creador es ser, ojo a esto, cuando usted es consciente de la unidad del Creador, usted se hace inmune al sufrimiento, inamovible ante la derrota e invisible al caos. Cuando usted entiende esto que estamos hablando,
Cuando usted es plenamente consciente de la unidad del Creador, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él forma, de cuál es su propósito, de tenernos aquí como si fuéramos muchos, pero Él quiere que aquí seamos uno. Y cuando usted y yo entendemos la unidad del Creador, nos hacemos inmunes al sufrimiento. Quiero que me entienda esto. Inamovible ante la derrota e invisible al caos. ¿Me está entendiendo? Porque a veces, como hay sufrimiento, como hay pleito, hay discusión, me quiero hacer a un lado. Me salgo de la unidad, me salgo de la ejad, me empiezo a independizar del Creador. ¿Me está comprendiendo, amados? Ciertamente los sabios afirman en más de una ocasión que si una persona entendiera verdaderamente, perfectamente el significado de esta primera frase de Bereshit, no habría necesidad de seguir leyendo nada más. Con solo la palabra Bereshit, desde el hebreo se han escrito cientos de libros de literatura del pueblo judío, solo con la palabra Bereshit. De toda la profundidad y conexión que hay ahí adentro. ¿Me está comprendiendo, amados? Al igual que la creatividad es admirada, ¿sí? La creatividad es admirada, ¿usted qué dice? Al igual que la creatividad es admirada por encima de todas las demás cualidades en un ser humano, la Biblia presenta la creatividad del Creador como la cualidad fundamental de Yuhei Bajei, el Todopoderoso. La impensable vastedad, anchura, extensión e incomparable grandeza de este universo es el amplio testimonio del poder del Creador. ¿Verdad que sí? Romanos capítulo 1. Romanos 1, yo le voy a leer. Le leo. Verso 20 al 21. Porque sus atributos, ¿qué? Invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver ¿desde dónde? ¿Está conmigo? Romanos 1, 20. Porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. O sea, ¿desde cuándo? Bereshit, principio, origen. Amén. Oiga, y mire lo que sigue. Y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo hacemos para saber que Elohim existe? Porque ¿de dónde salió? ¿Qué le está diciendo el escritor Rachaul, el apóstol Pablo? Mire la creación. Y ahí usted sabe, amén. Y ahí usted sabe que hay un creador. No puede haber nada tan perfecto, nada tan puesto, nada tan bien ideado que la creación de Elohim. Existe Elohim. Mire el cielo, mire la tierra, mire los mares, mire los peces. Mírese usted mismo, cómo funciona, cómo funcionan sus órganos, cómo funciona usted como creación de Él. Mírese nomás. Verso 21. Porque habiendo conocido a Yuhei Bajei, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracia. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les ¿qué? Se les oscureció. A veces el querer pensar más allá, a veces el querer buscar información más allá, entenebrece el pensamiento, oscurece la mente.
Hay cosas que nos está diciendo aquí el escritor que son muy sencillas, que no nos matemos la cabeza. Mire para el cielo. Uy, sí existe un Dios. Ya. Pero usted ya quiere medir que el cielo, que la nube, que la cúpula, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Que si es plana, que si es redonda. Se da hasta cocachos con el otro, que no, que es plana, que no, que es redonda. Métodos de distracción de la creación para independizarse de su creador. Sencillo. Porque dígame aquí claramente y sencillamente, ¿a usted en qué le implica en su salvación si la tierra es redonda, esférica, cuadrada, plana? ¿A usted qué? Dígame. Es que si no sé si es plana o esférica no me salvo. Muéstremelo donde dice eso. Entonces que los terraplanistas, que los curvilíneos, que los esféricos, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la creación se quiere independizar de su creador, saliéndose un diseño original. Ay, sí, hay unos cielos, hay una vastedad de todo esto. Y esto vamos a ver cómo se hizo. No, estos son unos gases y... La lectura de Génesis, Baruch Hashem, por los que podemos estudiar la palabra. Porque solamente con leer el Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, a mí me basta. A mí me basta con saber ahí como lo que Elohim nos quiso decir. Vea, esto lo dice así, así. Ay, pero ¿y la parte de acá atrás dónde está? Y usted voltea la Biblia, la patarribea. No, no. Hay un origen, hay un diseño, hay un creador. Y usted y yo somos creación de eso. Amén. Todo tiene su ley establecida. Ahora hablamos un poquito de eso. La lectura de Génesis, amados, nos brinda la oportunidad de conectar con la corriente de nuestra vida, con el poder de la creación misma. Los sabios enseñan que la forma, escucha esto, la forma y el sonido de las letras en el texto original, por eso es lo que hizo fue volvernos a lo original, volvernos a la raíz. Por eso empezó a restablecer el idioma hebreo en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. ¿Por qué, pastor? Porque se enseña que la forma y el sonido de las letras hebreas en el texto original como fue escrito, la Torá, cada uno de sus libros, cada uno de sus pasajes, incluso la pequeña corona que aparece encima de algunas letras, tienen la capacidad de transformar a un individuo, elevar un alma y hasta salvarle la vida. La mera palabra de Él hace eso. La esencia que tiene la palabra de Elohim. Las letras y cada una de las palabras en sí misma contienen un elemento de la fuerza divina creativa, al igual que en el universo. Cada componente es crucial para el otro. Es una conexión. De esa misma manera, las letras con que quedan plasmadas en este libro que usted y yo conocemos tienen poder divino. Por eso cuando usted las lee, usted tiene que sentir algo. Por eso cuando usted le coloca las manos a este libro, si usted está en una conciencia clara, usted tiene que sentir que esto vibra, porque esto está vivo, porque es la palabra de Él. Esto no puede ser un libro más por ahí, de biblioteca, viejo, antiguo, no, de ninguna manera. Aquí está la palabra creadora de Yuhei Bajei. Aquí está cada una de las palabras, cada una de las letras con que Él creó, con que Él separó la luz de la noche, el agua de la tierra, fue creando los animales. ¿Con qué? Con cada una de las letras que está aquí plasmada. Y si eso tuvo un efecto en el cosmos, en el universo,
en la creación misma, cuando usted y yo, que somos parte de la creación, lo leemos y no hace nada en nosotros, estamos muertos. Estás muerto. Si usted lee este libro y no transforma su corazón, no cambia su pensamiento, usted se independizó de su creador. Usted sigue viviendo de la manera que ha querido, que le ha gustado. Vicios, resabios, complejidad, pecado. Si con solo leer esto con una plena conciencia, con un corazón sincero, usted tiene que sentir algo acá que le duele en el pecho. Usted tiene que sentir. ¿Por qué, pastor? Porque son las palabras con que Él hizo toda la creación, de la cual usted y yo hacemos parte. Somos esa ejá del Creador con la creación. Entonces, cuando usted lee la palabra creadora, tiene que crear un efecto dentro de ti. Ay, no, sí, la palabra, ay, no, sí estuvo bueno, pero... Y seguís en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Si esta palabra con solo leerla ya no hace efecto en ti, estás muerto todavía en delitos y pecados. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque lo dice la palabra. Sencillo, amados hermanos. No, pues está muerto. Que yo lea la Biblia, que yo lea la palabra, que no me estremezca, que no me mueva, que no me convenza de pecado. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue? Ay, sí hay que guardar, chava, pero... Ay, sí hay que dejar de mentir, pero yo todavía tengo que mentir. Te independizaste de tu creador. No haces parte de la ejad divina, de la creación divina. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Tanaj? ¿Qué es la Biblia? ¿Usted conoce esos 3 libros o no? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Tanat? ¿Qué es la Biblia? Es la palabra emanada de su boca. Sin el poder espiritual de la Biblia, ojo a eso, sin el poder espiritual de la Biblia y sus principios gobernantes, el mundo material y sus leyes físicas no existirían. ¿Está entendiendo? Si esto no tuviera poder sobrenatural, no tuviera unos principios que gobiernan. Este libro no solamente gobierna al ser humano. Aquí están establecidas las leyes que Adonai Elohim le estableció, los límites que le puso al mar, los límites que le puso al sol, a la luna, a las estrellas. Aquí está plasmado de dónde está sostenida la tierra. Aquí mire, Berechí. Eso está aquí. Sin ese poder gobernante de la palabra, sin eso, el mundo material y sus leyes físicas no existirían. Todas las demás leyes, incluidas las de la física, existen debido a la ley universal primaria. ¿Cuál es la ley universal primaria? ¿Usted sabe o quiere saber cuál es la ley universal primaria? La básica, que la presento. La Biblia. Aquí está regido todo. La creación, el universo mismo. Aquí está regido y sostenido aquí. Esa es la ley natural, la ley primaria, la ley universal, la Biblia. Escúcheme esto, la gravedad misma. ¿Usted ha escuchado de la gravedad? Que permite y sostiene la tierra, el sol, la luna, están sujetas a esta ley universal y fundamental. Efectivamente, tanto la tierra como el sol existen solo a causa de este libro. ¿Por qué? Porque aquí está plasmado lo que Él dijo para que todo eso existiera, se creara y se sostuviera.
Aquí. Y usted coge este libro y lo lee y no hace nada en su conciencia, no hace nada en su corazón, no lo transforma, no lo cambia, sigue siendo el mismo, la misma, sigue peleando con los mismos vicios, resabios, con el mismo problema, su misma dura cerviz. Oiga, si el poder creador que sostiene todo no ha doblegado su cerviz, ¿qué sigue de usted? ¿Qué sigue de usted? ¿Me está comprendiendo? Baruch, eso es Bereshit. Ahora vamos a ir al origen. Amén. Efectivamente, tanto la tierra como el sol existen solo a causa de esto. La Torá, la Biblia, es por lo tanto mucho más que un simple libro. Es la única y principal herramienta que tiene el poder en sí misma para que podamos acercarnos a la esencia divina de Yuhei Bajei. Usted sin este libro no se puede acercar a Elohim. Aquí están las pautas para que usted y yo nos podamos acercar a Elohim. Porque los que lo quisieron hacer de su manera y no a la forma que dice aquí, quedaron incinerados en su presencia. Así que esto no solamente está sosteniendo todo el universo, sino que a usted y a mí nos entrega las herramientas y la capacidad para que nos podamos acercar a la luz inaccesible, a su presencia divina, que podamos habitar en Él, que podamos ser ejad con Él. ¿Me está entendiendo? Baruch Hashem. Comprendamos lo siguiente, amados. Las leyes de la naturaleza no son propiamente leyes. Escúcheme esto. Sino conclusiones o teoremas, afirmaciones relativas a lo que conduce a la conservación y defensa de los seres humanos. Esas son las leyes, las normas que Elohim estableció. Se lo quiero volver a decir. Las leyes de la naturaleza no son propiamente leyes, sino conclusiones o teoremas, afirmaciones relativas a lo que conduce a la conservación y defensa de los seres humanos. Mientras que la Torá propiamente es la palabra de quien por derecho tiene el mando sobre todo lo que se rige. Él tiene el mando de todo lo que se rige. Él tiene el mando de toda la creación. Él tiene el mando de todo lo creado. Gobierna sobre todo. Entonces, ¿qué hace el creado independizándose del creador? Tanta sabiduría para separarnos, para terminar diciendo Elohim no existe, para terminar diciendo Yeshua no es el Mesías. Amén. ¿Me está entendiendo? Creación, caos, restauración. Leo en esta versión yo aquí. En el principio Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Ahí me habla de la creación. Verso 2 nos habla del caos, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, un abismo de agua, y el espíritu de Elohim se cernía, revoloteaba sobre la faz de las aguas. Verso número 3 ya me empieza a hablar de la restauración. ¿De qué? De un caos. ¿Caos en dónde? Verso 1, en la creación. Creación, caos, restauración.
restaurando el caos de la creación. Así lo estamos leyendo. Verso número 3. Entonces dijo Elohim, haya luz. Y hubo luz. Y vio Elohim la luz, que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la oscuridad, de la tiniebla. Y llamó Elohim a la luz, ¿qué? Y a la tiniebla llamó. Y hubo tarde y hubo mañana. Día 1. Creación. Creación. Creado o producido de la nada. Establecer, fundar, introducir por primera vez algo. Hacerlo nacer o darle vida. Eso significa la palabra creación. ¿Escuchó? Caos. Vaya conectando todo esto que le estoy diciendo. Caos. Un estado, escuche que esto me gustó mucho. Un estado de absoluta confusión o desorden. Una falta total de organización u orden. Aquí es donde usted entiende por qué Elohim bendice el orden y no el desorden. Aquí usted entiende por qué yo hoy en los anuncios le empecé diciendo: organicémonos, vamos a hacer todo en orden, vamos a mejorar el orden. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición del Padre. Caos, un estado de absoluta confusión, y donde hay confusión hay desorden. Una falta total de organización u orden. ¿Está entendiendo? A veces tu mente está en caos, confusa. A veces tus sentimientos están en caos, confusos. Y todo lo que está confuso está en desorden y no hay claridad para tomar decisiones en el orden de la creación, en el orden de lo que puede crear. Restauración. Ojo, restauración. Acción y efecto de restaurar. Ojo, reparación. ¿Por qué me está hablando aquí de que? Verso 1, creación. Verso 2, hay desorden y hay confusión. Pero en el verso 3 me dice que va a reparar. Va a ser una restitución, va a ser una recuperación, una renovación, una rehabilitación. ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué desde el inicio empezó a generar una reparación en su creación? Hay un origen que está entonces atrás de esto. No está ahí. Hay un origen. Porque no tendría sentido de algo que va a empezar en su proceso, crear caos y restaurar. Entonces la palabra restauración me dice que es la acción y efecto de restaurar, reparar, restablecimiento, restitución, recuperación, renovación. ¿De qué? ¿Dónde está? De esto. Diseño original. El diseño original, Él lo está restaurando, lo está reparando. No es que Él hace algo, ay, esto ya no funcionó, lo desecho y me voy a hacer otro mundo. Me voy a hacer otras personas, me voy a hacer otra creación. Elohim no opera así. Usted y yo sí operamos así. Usted y yo operamos en desechar. Pero Elohim repara, Elohim restaura. Repara y restaura. Por eso, cuando Él restablece en nosotros el Shabbat,
El Shabbat empieza a hacer esa pincelada del Creador para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestra relación en casa, para restaurar nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos. Fácilmente hubiera sido, bueno, venga, yo lo llamo a usted a Torah y usted se parece de su esposo, porque se mantienen muy conflictivos, acá le voy a dar una mejor. Eso no existe en Torah. Eso no existe. Elohim es restaurador, es reparador de toda la brecha dañada que la misma creación ha dañado. Usted y yo hemos dañado lo que Él estableció como un diseño original. Ayúdame ahí con la pantalla, por favor. ¿Está entendiendo? Pero usted y yo, para nosotros es muy fácil coger un vaso desechable, arrugarlo y a la caneca de la basura, porque o ya me aburrió, no quise, no quiero, no me gusta, o este vaso ya lo usé mucho y ahora quiero otro. Restauración, reparación, restablecimiento, restitución. Y quise traer otra palabra que leí en el verso 3, que me gustó. Pero la tierra se ha precipitado en caos. La tierra se ha precipitado en caos. La palabra precipitación, que obra o sucede apresuradamente, sin reflexión, sin entendimiento, de modo impulsivo, más rápido de lo deseable o con mucha prisa. Hay muchos que nos precipitamos a lo malo, a lo incorrecto. Nos precipitamos a darle rienda suelta a lo que nosotros anhelamos, deseamos y queremos. Por eso viene el caos a nuestra vida. Caos. Ahí lo leemos en esta versión textual, cuarta edición. El mundo se ha precipitado. Ojo, y vamos en el verso 2. Y el mundo ya se estaba precipitando a ir al caos. ¿De qué nos está hablando esto? El verso 1 dice: en el principio Elohim, Aleph Tat, creó el cielo y la tierra. Bereshit, esta sola palabra denota o encierra muchas verdades implícitas. Según la etimología de la palabra, nos da a entender el inicio o comienzo de todas las cosas, lo que significa que todo lo que existe tuvo su origen. ¿En dónde? En la mente de Yuhei Bajei. Nada fuera de Él tiene existencia por sí mismo. Nada. Empezó en la mente de Yuhei Bajei. Ahí fue creado. Ahí tuvo su origen. Esto es un principio, pero hay un origen. ¿De dónde viene? ¿De dónde salen las cosas? Nada fuera de Él tiene existencia por sí mismo. Todo fue el resultado o consecuencia de su poder expresado en su palabra. Bereshit bara Elohim Aleph Tat Ashamain Beet Haaretz. Con esto hizo todo. Con esto empezó. Este fue el principio de lo que se originó en la mente de Él. El texto, el verbo crear, en hebreo baraj, se usa solo con respecto a Elohim, a nada más, ya que solo Él puede crear en el sentido que lo expresa la palabra en la acción, en el verbo, o sea, crear de la nada. Crear de la nada. Todos los otros, y miren lo que le voy a decir aquí.
todos los otros verbos que tienen otros significados en el hebreo no tienen nada que ver con la creación de vida. Tienen nada que ver, se parecen pero nada tienen que ver. De las 49 veces que este verbo aparece en el antiguo pacto, en la Taná, 20 se hallan en los capítulos de Isaías del 40 al 65. Y son los capítulos significativos para la restauración de Israel. Y de las 49 veces que el Padre Eterno en su palabra usa la palabra Barak, 20 de ellas fueron destinadas entre los capítulos 40 a 65 de Isaías, en los que se describe, escúcheme esto, porque usted ya tiene que empezar a conectar, en los que se describe en estos capítulos el cautiverio del pueblo de Yuhei Bajei. Las palabras de consuelo estaban basadas en que si Elohim es el creador, nada le iba a ser imposible a él. El texto nos muestra otra gran y profunda verdad, y es que Elohim creó todo lo existente. Es decir, que no solo es el hecho de lo que existe tuvo un comienzo u origen, sino que aún ese origen es en Elohim. El origen es en Elohim mismo. Por eso podemos concluir que el universo no fue resultado de la evolución o una obra al azar o aquella explosión que tanto quieren defender. Elohim es el dueño y gobernante absoluto de toda su creación. Este argumento por sí solo hace callar aún al más arrogante, orgulloso y autosuficiente que se quiera poder levantar. El hombre debe encontrar en el Eterno el sentido de su existencia. Escúcheme esto. Y el propósito por el cual vive. En el origen se estableció un propósito para que usted y yo vivamos y estemos hoy aquí. Como lo expresa el rey David en su alabanza del Salmo 8. Vamos a leer este salmo, porque aquí está lo que estamos hablando. Yuhei Bajei Adonai nuestro. Qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Tu esplendor se celebra por encima del cielo. Con la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho, has fundado una fortaleza. Por causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, ahí está, mira. La luna y las estrellas que formaste, pienso, aquí usted piensa, piense esto que pensó el salmista. ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Qué somos nosotros? Unas personas rebeldes, hipócritas, mentirosas con Elohim, aborrecedoras por nuestras acciones de Él, de su creación, de su palabra, tanto resabio, tanta imperfección, no en la que Él nos creó, sino en la que nosotros mismos nos volvimos. Que somos delante de Él para que Él lo recuerde. ¿Qué es el ser humano para que de Él te ocupes? Sin embargo, lo hiciste poco menor que los seres divinos. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste autoridad sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo su dominio.
las ovejas y los bueyes, todo eso, y también los animales silvestres, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que se mueve en las regiones marinas. Yuhei Bajei Adonai nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Ese salmo es impresionante ahora que estamos entendiendo esto. O sea, a usted le ha parecido muy bueno, bonito, pero usted ahora ya lo ve impresionante. Ya lo ve en otra dimensión, en otra perspectiva. Cuánto te has independizado de tu Creador y Él te sigue visitando. Él sigue queriéndote guiar, queriéndote seguir instruyendo, quiere seguir lidiando. ¿Qué es el hombre delante de Él? ¿Qué somos delante de Él? Si cada vez nos resabiamos más, cada vez le damos más la espalda con nuestras acciones. El verso 2 dice de la siguiente manera: la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo. Y el aliento, el rúa de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Este texto enseña que en este punto la creación tenía tres características particulares: desordenada, caos. Número 2, vacía. Número 3, tinieblas, oscuridad. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden, caos, es tohu, que significa dejar desolado, desolación. Escuche esto: desierto, cosa que no vale. Soledad, vacío, vanidad, vano, asolamiento, asolar, destrucción, menguar. La palabra hebrea para vacía es bohu, que significa estar vacío, ruina, indistinguible. Ojo, ruina indistinguible. El término para tinieblas en hebreo es hoshech. Significa oscuridad, tinieblas. Oiga, figurativamente, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sobrio, tenebroso. Ese es el verso 2. Pero recuerde que después de esto, el verso 3 habla de una restauración. ¿Restaurar qué? Todo esto que está aquí, todo esto que le estoy diciendo. Podemos ver hasta aquí que el estado inicial de la creación era un caos o una ruina indistinguible, no apta para ser habitada. Es por eso por lo que Yuhei Bajei trata primero con el desorden y posteriormente con el vacío. Es decir, creó primeramente las condiciones de orden necesaria para que las criaturas que ocuparían dicho vacío tuvieran las circunstancias necesarias para su existencia. ¿Me está entendiendo? Hechura, identidad y propósito. Hechura, creación, identidad, sus hijos, propósito. ¿Cuál es el propósito? Hoy, suyo y mío, de estar aquí, de estar teniendo un nuevo inicio, de estar arrancando un nuevo ciclo, de estar iniciando nuevamente Bereshit 1, de estar hablando del principio, pero conociendo un origen. ¿Cuál es el propósito de esto? Es por esto, por lo que comienza con la luz. Esto lo que le acabo de decir está en el verso 2. Todo lo que nos hablaba de caos, de tiniebla, de oscuridad, de desorden, de desértico, de algo sin valor.
Por eso inicia con la luz. Y con ella establece, escúcheme, el diseño original de todas las cosas. Aquí parte el diseño original en el verso 3. ¿Está entendiendo? ¿Dónde crees que inicia o iniciaba el diseño original? No en el capítulo 1, sino antes del capítulo 1. Tuvo que haber un origen para que existiera el capítulo 1, que es el principio. El verso 3 dice: Elohim dijo que haya luz, y hubo luz. La palabra usada en este caso para decir que haya o sea es la palabra hayá, que significa existir, ser o llegar a ser, tener un lugar. Pero lo más grandioso acá es que es la misma palabra que Yuhei Bajei presenta, o cuando se presenta ante Moshe en Éxodo el capítulo 13, el verso 4, el verso 14. Cuando le dice: yo soy, yo seré el que seré. Hayá, Asher, Hayá. Lo que nos muestra que esa luz que estuvo en el principio fue la luz de la gloria del Eterno. Es decir, Yuhei Bajei mismo. En el verso 3 dijo que sea la luz. Y en el término hebreo está la palabra Hayá Or, sea la luz. Pero cuando se le presentó a Moshe allá en la zarza, usó la misma terminología, usó la misma palabra. Cuando le dijo: yo soy, yo seré el que seré. Amén, ¿me está entendiendo? Lo que nos muestra que es la luz que estuvo en el principio. Aquella luz que está en el verso 3 es la misma luz que le habló a Moshe en la zarza. La misma, no hay otra. Para los que dicen que es que Yeshua es por acá y Elohim por acá, esto es unicidad pura. ¿O no es así? Ahorita lo desenredamos entonces. Lo que nos muestra que esa luz que estuvo en el principio fue la luz de la gloria del Eterno. O sea, Yuhei Bajei mismo. O sea que esto concuerda con el relato que expresa Juan, capítulo 1. Relato de Juan, capítulo 1. Y le traje el texto, el Nuevo Testamento judío, como por decir pues qué es lo que nos van a decir ellos, ¿no? Verso 9. Verso 9. Oiga esto. Esta es la luz verdadera, que da luz a todos los que entran en este mundo. Él, con mayúscula y tilde en la E para decir que es Él, estaba en el mundo y el mundo comenzó a existir por medio de Él. Comenzó a existir por medio de Él. Origen, amados. A pesar de lo cual el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra, a su propia, es el dueño, es el absoluto. Pero su propio pueblo no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, a aquellos que depositaron su confianza en su persona y poder, les dio el derecho a convertirse en hijos de Yuhei Bajei. No por causa de la consanguinidad, por impulso físico o intención humana, sino gracias a Elohim. Y aquí viene lo grandioso. La palabra, véala aquí, la palabra se convirtió, dice esta versión judía. Dice esta versión judía. La palabra esa, porque aquí estamos hablando de la creación. La palabra se convirtió en un ser humano
que vivió entre nosotros y vimos su poder, su Shekinah, del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Está entendiendo? Esto es impresionante, amados hermanos. Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Vamos prontamente. Mire lo que dice el verso 10. ¿Porque qué? Porque somos hechura de Elohim. Porque somos ¿qué? Hechura de Elohim. ¿Creados en quién? Oh. ¿Usted entendió lo que acabamos de leer aquí? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yeshua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le pregunto, ¿de qué nos está hablando? Del principio. Nos está hablando de un origen. Está diciendo que usted y yo somos hechura en Mashiach. ¿Y dónde estaba Mashiach? ¿En el principio? No, en el origen. Mashiach era el origen para toda la creación. Por eso uno de los términos de Bereshit es a causa del, por causa del principal. El origen para que haya un principio fue Yeshua. Pero aquí me está diciendo ya, me está ampliando el panorama, y Efesios me está diciendo que nosotros fuimos creados en Mashiach desde que se establecieron las cosas. ¿Lo leyó o no lo leyó bien? Porque así dice mi Biblia, no sé la suya. La mía puede estar trocada, confundida. Porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yeshua, para hacer las obras que Elohim preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo preparó esas obras? Ay, no son las de ahorita. ¿Seguro? Hechura, identidad y propósito. Se lo acabé de decir ahora. Hechura, creación. Creación del Creador, amados hermanos. En primer lugar, escúcheme esto, somos diseño de Elohim. En primer lugar, somos diseño de Elohim. Significa que le pertenecemos a Él. Significa que tenemos una marca, tenemos un dueño. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero me llama la atención cuando el Rav Shaul dice que somos hechura, o sea, fruto, obra. Esto no se refiere a un nacimiento espiritual. Esto no se refiere a un nacimiento espiritual. Se refiere a una hechura espiritual, a una creación espiritual. Porque esa hechura tiene una identidad, y esa identidad no es la de nuestro papá y no es la de nuestra mamá. No, señores, es la identidad de Mashiach. Por eso lo leímos en Efesios el capítulo 12, el verso 10. Dice que fuimos hechura en Mashiach. O sea que no nos está hablando de una identidad física ni terrenal. Nos está hablando de una hechura, una creación espiritual, de la cual usted y yo participamos. Yo le dije que esto se iba condensando y se iba complicando el tema. ¿Me está entendiendo? Baruch Hashem. Porque esa hechura tiene identidad, y esa identidad no es la de papá, no es la de mamá, es la identidad de Mashiach. Entonces, mi diseño, mi hechura, antes, ojo aquí, antes de yo ser natural y físico, es espiritual. Es espiritual.
y tiene el ADN de Mashiach Yeshua. Por eso Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hechura de semejanza de él. Y le pregunto yo, ¿él es corpóreo? Entonces estamos hablando en términos espirituales. Estamos hablando en términos espirituales. Pastor, pero lo acabamos de leer en Efesios, para que no decir que yo me lo inventé. Total. Sí, Señor, amén. Le continúo. Era aquí. Escúcheme para poderle terminar, porque esto se coloca más condensado. Cuando estamos hablando de un diseño original, y aquí quiero que me preste atención, estamos hablando no de un diseño físico, de un diseño espiritual. Estamos hablando de algo sobrenatural. Es una hechura que no viene por creación humana, sino por regeneración y por redención. Cuando hablamos de volver al origen, volvamos al diseño original, Discúlpeme lo que le voy a decir, usted de pronto también lo ha pronunciado, pero muy posiblemente usted ni siquiera ha entendido o sabido que es volver al diseño original. Posiblemente. Porque esto tiene una magnitud mucho más grande de pensar físicamente y terrenalmente. Es que Bereshit condensa todo lo que fue creado. El propósito de que usted y yo hoy por hoy hagamos parte del cuerpo de Mashiach. Si la esencia de Mashiach es espiritual, usted y yo, aunque estamos en este plano físico, tenemos que ser esencia del cuerpo de Mashiach espiritualmente. Pero cuando usted se mira con su hermano desde la carne, por eso es que repelan, por eso es que no encajamos, por eso es que te estorba, te molesta, peleas con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, porque te miras en la carne. Y en la carne ninguno de nosotros cabemos en el cuerpo de Mashiach. Porque cuando nos habla del cuerpo de Mashiach, y aunque nos muestra que un ojo, que una oreja, usted no ha entendido el sentido figurativo. Usted todo se lo lleva a lo físico. Entonces usted se imagina siendo una orejita, pero como ese color de piel no me gusta, yo no voy a ser oreja de este cuerpo. Y ahí perdemos la esencia espiritual del Creador en nosotros. Y por eso no encajamos los unos con los otros, por eso no nos amamos los unos a los otros, por eso chocamos, peleamos, perdemos el sentido de la vida misma. ¿Me está entendiendo? Cuando hablamos de volver al origen, muchos pensamos, sí, volvamos a Génesis el capítulo 1. Ir al origen. Génesis capítulo 1. Vamos al Edén. Dígame que usted no ha pensado que ir al origen es ir al Edén. Claro, eso es lo que nos enseñaron. Y eso es lo que está preconcebido en nuestra mente. Volver al origen es que vamos a volver allí al Edén. Pero quiero que me entienda, porque vamos a ir un paso más allá espiritualmente. Porque necesitamos avanzar en este Bereshit. No puede ser el Bereshit de hace un año. No, ahora vamos al origen. Y cuando usted entiende el origen, pues se forma y se trabaja para ser parte de aquel origen. ¿Para qué nos va a decir la palabra que fuimos hechura en Mashiach? ¿Qué has pensado? ¿Cómo se discierne eso? Cuando hablamos de volver al origen, muchos pensamos en Génesis 1, en el Edén, en la creación del hombre. Pero este diseño espiritual del cual habla Pablo no se dio en Génesis el capítulo 1, se dio antes de Génesis el capítulo 1. Si hemos creído que todo se inició allí en Génesis, pues no es así. ¿Por qué, pastor? Porque a Juan se le entregó una revelación, se le reveló algo que pasó antes de Génesis capítulo 1. A Juan.
Se le entregó una revelación mayor a Juan. Siempre ha sido espiritual. Así es. Dice en el principio. ¿En cuál principio? En este principio. En el principio era el verbo. Era pasado, presente o futuro. No dice que iba a ser. Pasado. En el principio ya era. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Elohim. Y el verbo era Elohim. Eso me estremece. Eso es muy fuerte. ¿Cómo se pelea con esto? ¿Cómo se pelea con esto? Antes de la creación, el verbo ya era. Ese era el origen para un principio. Juan 1 del verso 2 al 3 dice: este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Qué hacemos contra eso? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Origen, amados. Todo lo hecho fue hecho en Él, a través de Él y para gloria de Él. Y nada de lo que existe fue creado sin Él. Nada. O sea que mi origen no está en Génesis el capítulo 1. Mi origen está en Juan capítulo 1 verso 1. Nuestro principio fue Yeshua, la palabra hecha carne, amados hermanos. Amén. Déjeme, yo le leo esto, por favor. Juan capítulo 1. Quiero leerle el primer verso en la TLA. Antes, mire cómo dice esta versión: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Violento, dice aquí. Violento. La palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. No, impresionante esto, amados. Él era en el principio con Yujei Bajei. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida. Por eso nuestro origen no es en Génesis. Nuestro origen es en Él, amados. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y por eso la oscuridad desde el principio no ha podido prevalecer. ¿Está entendiendo? Amado pueblo de Israel, este es el momento de caminar con esa luz que resplandece en medio de las tinieblas de este mundo. Esa luz que aunque intenten, ojo, que aunque intenten, no han podido extinguirla. Ahora escuche esto: si Yeshua, quien es el verbo, la palabra antes del principio, antes de la creación de la tierra, de los cielos, ya existía, eso quiere decir que mi origen ya existía antes de Adán. Mi origen ya estaba en Mashiach, porque antes de la creación Yeshua fue inmolado. Antes de la creación Yeshua ya había sido inmolado. ¿Cómo así, pastor? ¿Y usted de dónde sacó eso? Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13.
Para que entienda que estamos hablando de que usted y yo hacemos parte del origen, de la esencia espiritual de Yeshua. Le leo en Lavín, versión israelita nazarena. Verso número 8, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué? ¿En dónde? Yo estoy que salgo escorriendo, amados, con esto. Esto es impresionante. ¿Cómo así que fue inmolado antes de la creación? ¿Cómo así? ¿Esto de a dónde salió? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué fue inmolado antes de la creación? ¿De qué nos está hablando el escritor? El diseño original, escúcheme, no solo fue la creación del primer hombre. El diseño original empezó antes, y el diseño original se amarra con el plan de redención. Puesto que sin plan de redención no podía haber diseño original. No podía haber diseño original sin un plan de redención. Por eso Apocalipsis nos habla en cómo se proyectó antes del principio todas las cosas. ¿En dónde se originó? La mente de Yuhei Bajei. Desde allá trazó todo lo que iba a ser, todo lo que iba a suceder. Y allá en la mente de él se inmoló a Yeshua. Y por medio de eso se creó el origen de todas las cosas. Se creó el diseño original que usted ve aquí. Sin plan de salvación, escúcheme, sin plan de salvación no pueden haber nuevos comienzos. Antes de la creación, escúcheme, se diseñó el plan de redención. No pudo haber creado y luego, ay, esta gente se me dañó, esta gente se me perdió, voy a ver qué hago. Borremos y volvamos a hacer. No, Elohim no obra así. Elohim estableció, creó todo, dio un origen a todas las cosas para poderlas crear, para poderle dar unos nuevos comienzos. Antes de la creación del primer hombre, ojo, él ya existía. Antes de la creación del hombre, ojo, de que Elohim soplara vida y que le diera al hombre el señorío sobre todo, él ya había sido inmolado, ya había sido sacrificado, ya había sido diseñado un plan de redención. Eso entonces nos debe dar a entender que antes de Génesis capítulo 1, nuestro origen se dio. Nuestro origen no dependía de Adán. Nuestro origen estaba en Yeshua. Antes de que Adán fuera creado, Yuhei Bajei ya había establecido que nosotros éramos hechura de él. Efesios capítulo 1, por si no me lo cree, le voy a leer. Que esto no me lo inventé yo. Para que lo podamos entender. Ojo a esto. Y de aquí es que lamentablemente, y lo digo lamentable con todo respeto, por si alguno aquí cree en esto, de una doctrina conceptual de algo que le conocen como la predestinación. De todo esto parte el tema de la predestinación, pero con el favor del Padre le voy a aclarar que no es una predestinación como la han enseñado, para que usted entienda los términos, por favor. Efesios capítulo 1, verso número 3. Escúcheme esto, que esto se pone interesante. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición. ¿Qué? ¿En los lugares qué? Bendición espiritual, no es física ni material, para que vaya aterrizando.
Asimismo, escuche esto que aquí viene lo bueno. Nos escogió ¿en quién? ¿Cuándo? ¡Oh! Antes de la fundación. ¿De quién? La fundación es el principio, pero antes hubo un origen. Y usted y yo fuimos escogidos no en el principio, no por la caída de Adán y Eva, no por el pecado del huerto del Edén. Usted y yo fuimos escogidos y creados en el origen, en Mashiach, antes de todo. Antes de todo. Entonces el principio es a causa de la redención suya y mía, porque ya íbamos en la caída. Pero escúcheme, le sigo leyendo aquí. Asimismo nos escogió en Él. ¿En quién? En Mashiach. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Ay, ya estamos predestinados. Ya estamos asegurados en el mundo venidero. Ya somos pieza de salvación. No, amados, ya le voy a explicar. Porque aquí se confunde esto. Pareciera que como ya nos predestinó, entonces ya hacemos parte de la salvación, independientemente de cómo seamos aquí. O que como ya estamos predestinados, y si somos de la predestinación, no nos podemos perder, no podemos fallar, y no vamos, si falló es que no estaba predestinado. No, ya te doy la palabra. No es así. Hay unas líneas. En amor, déjeme porque necesito avanzar. En amor nos predestinó por medio de Yeshua el Mashiach. ¿Para qué? Para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, como Él quiso, como Él lo quiso así. No pregunte que yo lo quiero así, dijo. Para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en el Mashiach, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en el Mashiach sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, amados hermanos. En Él, ojo, también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros que primero hemos esperado en Mashiach, vivamos para alabar su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el rúa de santidad que se había prometido. Porque el rúa de santidad es la garantía, es el pase de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Y aquí le voy a explicar esto, amados hermanos. Usted y yo fuimos predestinados allá en el origen. Predestinar, por eso dice la palabra pre. Pre es antes. No dice ya quedamos destinados, ya somos posdestinados. El término no dice así. Hay que aprender a coger y captar, comprensión de lectura, amados.
predestinar. Es que me predestinó antes de. No, entienda el término. Predestinar es preparar, elegir algo para un propósito. Predestinar no es que ya quedó destinado. Es un antes, un preludio, una opción inicial para tener ventaja. ¿Qué quiere decir predestinar? Que a usted y a mí nos dio ventaja. ¿Ventaja de qué? De que cojamos la carrera, que nos portemos bien, nos entregó su palabra. Predestinar es que nos dio ventajita. Venga, yo le doy un arranque. Pero si usted en el camino se me desvía y no obedece, ya no está destinado. Ya no está destinado. Ya. No dice, ya fuimos destinados. No dice la palabra así. Dice que hay un es una ventaja. En su amor infinito nos dijo, vea, arranque que yo arranco después. Como cuando hay una carrera, hágale que yo le doy ventaja. Eso es predestinar bíblicamente. No es que ya quedó destinado. Es un un preludio, una opción inicial para tener ventaja. Es algo para aprovechar. No es algo ya asegurado, inamovible. Amados hermanos, ¿dónde fue inmolado entonces el Cordero de Elohim? Déjeme que ya le voy a terminar. ¿Dónde fue inmolado el Cordero de Elohim? En el madero. ¿Sí o no? En el madero. Y cuando vemos el sacrificio de Yeshua, nuestro referente, sacrificado en la cruz del Calvario, se supone que Yeshua es nuestro referente, ¿o no? Debemos entender que es el inicio de la restauración de todas las cosas. Creación, caos, restauración. Venimos del origen, mente de Mashiach, creados, aún predestinados, formados desde allá. Por eso se crea un principio con un plan de redención y se lleva a cabo el plan de redención. Sacrificio del madero, del Cordero de Elohim que fue inmolado. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Para que no se me pierda. Debemos entender que el sacrificio del madero fue el inicio de la restauración de todas las cosas. Que volveríamos al origen cuando volvemos al sacrificio del madero. Cuando usted y yo nos acogemos al sacrificio del madero, nos estamos yendo al origen. ¿Para qué? Ahí viene el propósito. Ahí viene el propósito. No es volviendo al Edén solamente, porque Edén significa gozo, abundancia, placer y todas esas cosas. Edén sin Mashiach no sirve. Edén sin Mashiach no sirve. Edén sin sacrificio en el madero. ¿Cuántos quieren ir al Edén sin Mashiach? Sin el sacrificio del madero. Entonces Edén sin Mashiach no sirve. Cuando hablamos de origen, todos nos tendíamos a ir allá capítulo 1. Pero ya estamos entendiendo que ese no es nuestro origen. Que nuestro origen parte en Juan el capítulo 1, verso 1. Porque en Yeshua está nuestro Edén. Ahora Él es nuestro Edén. Por eso restaurarnos a un diseño original es volvernos a Mashiach, escogernos del sacrificio del madero. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Necesitamos estar, amados, en Yeshua para decir, estoy viviendo en mi diseño original. No necesitamos tener millones en el banco para decir que estoy viviendo en mi diseño original. Ay, como estoy en el Edén, y el Edén es gozo, es felicidad. Entonces, cuando las cosas van bien,
Ay, estoy en mi diseño original, todo me está yendo bien, estoy en el Edén. No. Estoy viviendo mi diseño original. No, no es así. Tener todas las comodidades y placeres de este mundo. Ay, yo ya volví al diseño original, me está yendo lo más de bien. No es así. Necesitamos estar en Yeshua para decir, estoy viviendo mi diseño original. ¿Y qué es estar en Mashiach? ¿Qué es estar en Yeshua? Eso es volver al diseño original. Eso es ir al origen. Yo estar en Mashiach Yeshua es volverme al origen. Resumo esto diciendo, antes de la fundación del mundo, Yeshua ya estaba. Él ya había sido sacrificado, ya lo leímos a la luz de la palabra. Antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido preescogidos. Como cuando te hacen un pre. Vamos a hacerte unas pruebas, pasaste las primeras, estás preseleccionado, no estás seleccionado. Preseleccionado, predestinado. Es un pre, es un antes, a ver si continúa, a ver si pasa, a ver si llega a la meta. Amén. Antes de la fundación del mundo, nuestro diseño original, nuestro origen ya había sido establecido. Así que mi origen, y usted esto ya le va a quedar claro a partir de hoy. Nuestro origen es y está en Mashiach Yeshua. En Él está mi origen. Este es el diseño original. Se debería estar cumpliendo hoy. Porque si tú ya fuiste a las aguas confesando su nombre, aceptando tu origen y diseño original, si ya recibiste su Torah, ya deberías estar caminando en pos del origen. Segunda de Corintios, capítulo 5. Le leo rápidamente. Verso 17. Usted se lo sabe. De modo que si alguno está en Mashiach, es un nuevo origen. Las cosas viejas, ahora todo debe ser. Y todo esto proviene de ¿quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el misterio de ¿qué? De la reconciliación. Que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo ¿con quién? Consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, y como Elohim les exhorta por medio nuestro, escuche, rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense, hagan caso. ¿A quién? A Elohim. El diseño original empezó con el nuevo nacimiento. Es muy sencillo, pero muchos no lo entienden. Pablo le estaba hablando a la comunidad de Éfeso en el capítulo 2. Comunidad de Éfeso le estaba hablando en el capítulo 2, el verso 8 dice: porque por un favor son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es que el don. Esto es el don de Él. Amén. Pablo le estaba hablando a la comunidad de Éfeso. Una Keilah, escuche esto, que tenía riquezas espirituales. Una congregación que tenía que enfrentar gigantes como la diosa. Era una Keilah que tenía las riquezas espirituales en Mashiach Yeshua. Pero, ojo, pero no había discernido su posición en Yeshua. Y Pablo les habla de esto.
porque por gracia sois salvos por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Pablo le habla a una comunidad que había nacido de nuevo, a un pueblo que había sido regenerado. Escuche, pero es necesario discernir el origen para entrar en el diseño original. Ahora recobra sentido lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, el ADN de Yeshua es implantado en nuestras vidas para cambiar nuestras vidas. Pero lamentablemente, hay muchos que han intentado cambiar de hábitos, pero no de ADN. No tienen el ADN de Mashiach Yeshua. Y no vengo a seguir peleando contigo por tus malos hábitos y por tu mala inclinación. No. Pero de cierto te digo hoy que dejes entrar a Mashiach Yeshua en ti para que se cambie tu ADN, para que se cambie esa mala inclinación. Mi vida como israelita no es cambiar una agenda, no es cambiar del lugar donde me congregaba, no es cambiar de idioma. Ay, no, yo ahorita hablo en hebreo y ya soy israelita. No, estamos totalmente equivocados. Esto no es un cambio de hábitos solamente, tiene que haber un cambio de ADN de verdad. Por eso muchos en la Keilah, en la congregación, aquí en este lugar, no pueden vivir en el diseño original, porque este se manifiesta cuando nazco de nuevo de verdad. El diseño original está perfectamente preparado para los hijos de Yuhei Bajei. Usted lo lee en la carta a los Efesios en el capítulo 4. El diseño original, amados, es para cumplir la asignación, y nuestra tarea es hacer que todo se encamine a lo que quiso establecer Elohim con la fundación del mundo y la creación de todas las cosas. Porque hubo un principio, porque hubo un origen, y en el origen se estableció todo y partió el principio, y usted y yo estamos hoy aquí para cumplir un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacer que todas las cosas vuelvan a lo que se originó en la mente de Yuhei Bajei. Esto lo que estamos viviendo era lo que quería Elohim, le pregunto yo a usted. Esto lo que se ha establecido como convivencia de la humanidad fue lo que creó Elohim. Lo que vemos hoy por hoy del mundo, la explotación de sus recursos, la subyugación de la humanidad, ¿es esto? ¿Ese es el diseño original? ¿Ese es el principio? ¿Ese es el fundamento de la creación? Claro que no, de ninguna manera. Entonces, el diseño original es para cumplir la asignación, y nuestra tarea es hacer que todo se encamine a lo que hizo establecer Elohim con la fundación del mundo y la creación de todas las cosas. Por eso nos entregó su palabra de vida. ¿Por qué? Porque aquí está la ruta, aquí están las coordenadas, aquí están los códigos para que el ser humano vuelva a un diseño original. Pero ¿cómo van a volver si no hay quien les enseñe? ¿Cómo se van a guiar si no hay quien les guíe? ¿Cómo van a ser guiados a un diseño original, a que se vuelvan de sus malos caminos, si a los que Elohim estableció no hemos salido nosotros del mal camino? No lo estamos haciendo. Y ya le voy a decir por qué. ¿Cuál es tu propósito? ¿O aún sigues dañando el diseño original? ¿Cuál es tu propósito? ¿O tú sigues dañando el diseño original? Pastor, ¿yo cómo daño el diseño original? Ya se lo digo. Cuando sigues pecando, cuando sigues transgrediendo,
cuando no sacas tu hogar adelante, cuando hablas de divorcio, cuando te divorcias, cuando piensas conseguir un esposo o esposa diferente a la que Elohim te dio en este camino, no en un pasado. Cuando no amas a tu prójimo, cuando no perdonas, cuando no te reconcilias, estás salido del diseño original. Elohim estableció la verdad, y cuando usted miente se está desviando del diseño original. Elohim estableció varón y hembra, pero cuando se desvía hombre con hombre y mujer con mujer, se daña el diseño original. Elohim estableció que el hombre y la mujer se unieran para una eternidad. Cuando usted se divorcia, daña el diseño original. Cuando usted tiene separación de sus hijos, cuando usted no guía a sus hijos en la verdad, está dañando todo lo que Él creó y estableció como un principio de todas las cosas. Es todo eso que le estoy diciendo está aquí. Cuando usted va en contravía de lo que dice aquí, cuando usted todavía miente, cuando usted todavía ve pornografía, cuando usted ve o tiene inmoralidad sexual, cuando tiene rencor, odio en su corazón, usted mismo está en contra del diseño original. Usted mismo daña el diseño original. Usted se salió hace rato del diseño original. Usted se independizó del Creador. Cuando no amas a tu prójimo, cuando no perdonas, cuando no te reconcilias, si experimentas un caos en alguna área de tu vida, empieza a separar entre lo bueno y lo que no es bueno. Pon límites bien marcados y constantes y mantén esos límites. Así podrás obtener orden en una situación caótica. Que el Eterno te ayude a ver la luz que Él envía en tu mundo, para que puedas aprovecharla y separarla de lo que no es luz, y para que puedas aprender a poner límites y decir: hasta aquí. Hasta aquí sigo en el desvío del diseño original. Entonces experimentarás cómo el caos es repuesto por orden, y tendrás paz en tu alma y podrás alcanzar lo que el Todopoderoso ha pensado para tu vida. Entonces quedamos en la primera pregunta que le hice. ¿Sumas a la restauración del diseño original o ayudas a su decadencia? Colóquese de pie, por favor.